8 de la mañana, 48 minutos. Abrimos la primera entrevista de esta mañana. Nos preguntamos cuál es la calidad del agua que está llegando a nuestros hogares en el sur del país. ¿Cuántos días se estima desde OCE que el agua será bebible? Bueno, son todos temas que conversaremos con Carlos Larrosa, integrante del secretario ejecutivo de la Federación de Funcionarios de OCE. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la situación actual en la valoración que tiene FOSE de la situación? Hablábamos con Magdalena de algunos cortes que hubo en los últimos días por maniobras. Por lo menos que fui a abrir la canilla y que la presión era muy poquita. Se ve baja presión, no sé si fue algo programado o no. ¿Cuál es la situación? Sí, la situación que tenemos hoy en día es una situación que nosotros venimos alertando ya desde hace tiempo. Estamos llegando ya a un punto crítico en el cual las reservas que tenemos en Paso Severino se están agotando. Por los datos que tenemos, en estos días las reservas de agua dulce Paso Severino ya llegarían a cero y esto va a impactar de nuevo en el suministro de agua potable y van a tener que haber más medidas de parte de las autoridades, seguramente. ¿Ustedes estiman que cuándo comienza a ser solo abastecido el sistema por el agua del Río de la Plata? ¿Cuándo se termina Paso Severino? Sí, primero se terminarían las reservas de Paso Severino y luego todas las reservas que tiene el propio cauce del río hasta llegar a la toma de aguas corrientes. Según las informaciones que nos dicen nuestros compañeros de la planta, en esta semana podría pasar que las reservas de agua dulce se terminan totalmente. Depende también de qué cantidad de esas reservas va a utilizar OCE en estos días y cuánto va a utilizar de las reservas que tiene del agua que tiene contacto con el Río de la Plata. De eso va a depender cuándo se terminen las reservas, cuando lleguen a cero. Va a depender de eso. La mezcla viene cambiando, ¿no? Porque en los últimos días hubo varias líneas que tenían aumentado, o sea, habían superado lo permitido en cuanto a sodio y a cloruros, también a trialometanos, o sea que la mezcla viene siendo con mayor porcentaje de agua del Río de la Plata. Exactamente. Hacer esa mezcla de aguas es bastante habitual en el tratamiento de OCE. Siempre, obviamente, los porcentajes del agua con más sal eran menores. A partir de enero, que ya se empieza a salir fuera de norma a finales de enero, esa mezcla fue ganando un porcentaje del agua salada, por decirlo de alguna manera, y obviamente eso lleva a que todos los valores vayan aumentando y la previsión que tenemos es que esos valores van a seguir aumentando. Ayer estamos en unos valores muy altos, cerca de 850 en promedio para cloruros y de 500 en sodio en las tres líneas principales que abastecen el área metropolitana. Ahora, la pregunta es, el Ministerio de Salud Pública no había avalado este aumento. La realidad es que si no hay agua se va a tener que seguir mezclando cada vez más con agua salada y el promedio va a ser mayor niveles desde el Río de la Plata que el agua dulce que llega. En ese sentido, OCE, ¿qué les informa a ustedes? Bueno, en realidad a nosotros no nos ha llegado. La información que tenemos es gracias a nuestros compañeros y compañeras que están todos los días ahí en la primera línea de trabajo, tanto en la planta como en las cuadrillas o en call center también. Pero son quienes realizan la mezcla en definitiva, ¿no? Claro, son quienes. ¿Y cómo es la proporción, para entenderla? No sé, eso varía minuto a minuto, hora a hora, el tema de las proporciones. Lo que sí ha ido aumentando en el tiempo y seguro va a aumentar. Nosotros no concordamos con el Ministerio de Ambiente en permitir en una primera instancia el aumento de los valores. Siempre lo dijimos, el agua a partir de finales de enero, que empezó a salir fuera de norma de forma sostenida, ya no era potable. El concepto bebible o agua segura no son medibles, son palabras vacías, por decirlo de alguna manera, que carecen de contenido. Nosotros siempre dijimos que el agua no fue potable a partir del aumento de esos valores y por más que el Ministerio los haya subido, fue solamente para no admitir lo que van a tener que admitir en estos días, de que se está bombeando agua a los hogares del área metropolitana que no es potable, o ni sea, bebible ni segura. Que abro de la canilla no la debería tomar. Nosotros no lo recomendamos, yo no voy a decir algo acá que no le digo a los seres más cercanos, mi familia o amigos, que el agua no tomen el agua en la medida de las posibilidades, obviamente, que no se tome el agua que hoy en día está brindando OCE. No tome porque tiene más sal, más cloruros, pero porque puede ser perjudicial para la salud, además de la hipertensión, por ejemplo. Exactamente, bueno,
ante la falta de información que ha dado el gobierno, que nosotros le hemos criticado, han salido varias sociedades médicas, la Sociedad de Pediatría, de Dermatología, de Cardiología, a advertir sobre los problemas que puede traer el consumo del agua y advertir a la población de que no la consuma. Hace poco también salió la Facultad de Química, siempre con recomendaciones porque obviamente se espera que sea el gobierno que es quien oficialmente tenga que admitir y advertir estas cosas. Pero el agua hoy en día tiene que quedar claro, nosotros siempre lo dijimos de forma clara de parte del sindicato, no es potable. Carlos, ¿y qué pasa con estos filtros de ósmosis famosos que se ha estado trabajando por parte de diferentes empresas que se dedican a este rubro? ¿Allí puede representar algo un poco más seguro o no? Filtra la sal, pero el resto de los sedimentos y todo lo que aparece con estos restos de agua que se van mezclando, ¿se pueden filtrar, no? Sí, en estos últimos meses han aparecido una gran variedad de nuevos filtros que presentan el sistema de ósmosis inversa incluido, que es el único que le puede, o por lo menos el único que está en plaza, que es el que le puede quitar la sal al agua. Es una tecnología que a gran escala OCE no tiene y por eso la imposibilidad de sacarle el agua. Eso no lo podemos, no tenemos ningún análisis ni hemos recibido información específicamente. Depende también del fabricante. Lo que sí se le puede recomendar a la gente es, en la medida de las posibilidades, si cuenta con esos instrumentos, analizar el agua final, el agua luego del tratamiento, para ver qué valores tiene, ¿no? Eso es importante. ¿Qué valoración tienen de los días que faltan para terminar las obras del río San José? Sí, ahí hay una contradicción. Si mal no recuerdo, el presidente de la República dijo que iban a demorar un mes. Un máximo de 30 días. Un máximo de 30 días. Las empresas lo que dicen es que van a demorar 2 meses. Ahí hay un contrato, hay un compromiso. ¿Qué hay es un compromiso. ese compromiso? Sí. ¿Lo conocen? No lo tenemos, no tenemos la resolución de directorio pura y dura, pero sí en los trascendidos de prensa hemos visto que las empresas han dicho que demorarían 2 meses. A ver, la valoración que hacemos de todas las obras que se están haciendo en este momento es positiva. Lo que sí decimos es que todas estas obras se tendrían que haber realizado muchos meses antes, incluso el año pasado, porque el gobierno tenía, y las autoridades de OCE también, las previsiones de lluvia y el déficit hídrico que estamos viviendo hace 3 años. Todo este tipo de obras se tendrían que haber hecho hace mucho antes, no haber esperado a llegar a una situación en la cual no tenemos agua potable para empezar con todo este movimiento. Pero bueno, hoy en día toda obra que apunte a paliar esta situación, porque no son obras que solucionarían de fondo el tema, bueno, hay que hacerlas, eso seguro. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se tomaron las decisiones en su momento? Bueno, nosotros en la evaluación que venimos haciendo entendemos que las autoridades han fallado en tres grandes momentos. Primero, en la previsión. Esto se sabía que podía pasar, obviamente hasta que no pasa uno no lo dimensiona, pero ellos tenían la información de que esto podía pasar y no se tomaron las medidas correspondientes. Un ejemplo son las obras que se están haciendo en este momento. Luego se falló en la comunicación, se empezó a comunicar a la población tarde, de forma ambigua. Nunca fue claro ni las autoridades de OCE ni el Ministerio de Salud Pública en lo que realmente estaba pasando con el agua potable. No apelaron a la población para que sea una aliada en esta crisis, porque había que consumir menos agua, la teníamos que cuidar y eso tendría que haberse empezado a decir por lo menos a mediados del año pasado. Y entendemos que se está fallando de manera muy fuerte en las medidas actuales. Hoy en día, más allá de todas las obras que tiene que hacer OCE, que está bien, tiene que asegurarle el agua potable a la población. Nosotros, la OCE tiene muchas usinas en el resto del país que siguen produciendo agua potable porque la calidad del agua bruta lo permite. Esa agua es posible traerla a los barrios de Montevideo, por lo menos a la población que no tiene acceso al agua embotellada porque no la puede pagar. Y eso el Estado lo tendría que estar haciendo ya, hoy, en realidad hace ya más de 50 días. ¿Cómo? ¿Con camiones cisternas? Se puede con camiones cisternas, instalando tanques en lugares comunes, por ejemplo. Hoy en día hay escuelas que todavía no tienen agua potable, liceos, hospitales. Ya se ha priorizado, obviamente, hospitales, pero los centros penitenciarios, escuelas, los hogares de la gente que no puede comprar el agua potable.
Nos contaba una compañera de call center que esto es algo que nos pegó bastante duro, que la gente llama y hay personas que le dicen que tiene que optar entre comprar el agua embotellada o comer ese día. No puede estar pasando eso en Uruguay. Eso es... ¿Cuándo fue la última vez que Paso Severino estuvo a niveles normales, digamos? Normales. Y esta crisis, este déficit hídrico viene hace cerca de 3 años y puede ser que sea en ese comienzo cuando los valores de Paso Severino estaban al máximo. Que en realidad... Si no me equivoco, Castañino daba cuenta que la última vez que había estado en parámetros normales había sido finales del año pasado prácticamente, y que bueno, de ahí en más se empezó a analizar la situación, pero que no era algo que se necesitara hacer tan rápido y los pronósticos no eran tan desalentadores como ahora, más allá de la tendencia, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que uno no puede hacer una inversión millonaria si estaba previsto, por ejemplo, lo que era Arasatí. Exactamente. Lo que pasa es que nos ganó la realidad. Las reservas de Paso Severino, si bien son bastante importantes, son de 67 millones de metros cúbicos, es una reserva. Si el déficit hídrico viene o los pronósticos de lluvia no son alentadores, uno tiene que empezar a tomar las medidas porque podía haber pasado lo que pasó, lo que terminó pasando. Después, el tema del proyecto Arasatí o proyecto Neptuno es una gran discusión que nosotros tenemos con el directorio. Entendemos que no es una solución a este problema porque sacaría agua del río de la Plata incluso, si bien es un poco más al oeste, hacia San José. Los propios estudios de factibilidad del proyecto, cuando se hicieron esos estudios, hablaban de más de 100 días, entre 80 y 100 días, más o menos, depende de las interpretaciones, de agua con valores de cloro superiores a los permitidos para poder potabilizar. Siempre le dijimos, esta planta de Arasatí, que además representaría cerca del 30% de lo que necesita el área metropolitana, y si a eso le sumamos que perdemos cerca de la mitad del agua que estamos produciendo, tendría varios días al año la imposibilidad de producir. Y bueno, la forma que eligió el gobierno de construirlo es también lo que le criticamos duramente, es que el consorcio privado tomaría la deuda y la OCE le alquilaría esa infraestructura al privado, pudiera utilizarse o no. O sea, si hay días en cual la planta de Arasatí, luego construida, no puede producir agua potable, la OCE igual le tendría que pagar el arrendamiento de esa infraestructura que no pasaría a ser parte de OCE al final de los 20 años de contrato, ¿no? Si estuviera Arasatí, no, si estuviera la otra Casupá, ¿se solucionaría el problema? Y eso es muy difícil de afirmarlo, sería contrafáctico en este momento. Lo que sí sabemos y hemos analizado es que el proyecto de Casupá estaba pronto para empezarse a construir a finales del 2019-2020, no se accionó esa construcción. Y algo muy importante que es bueno que también la gente sepa, el estudio de factibilidad del proyecto Arasatí o proyecto Neptuno habla de que la represa en Casupá tiene que ser construida. Es un paso fundamental para asegurar el abastecimiento del agua en la zona metropolitana, la represa de Casupá. Varios expertos o analistas han salido en estos últimos días a dar su opinión y si uno lee las propuestas, en la mayoría la represa de Casupá está incluida. Algunos como la solución y otros como parte de la solución. Pero nosotros entendemos que también el problema es un poco más profundo y la solución tiene que ser un poco más integral también, ¿no? Estamos hablando de blindar la cuenca de Santa Lucía, priorizar que la utilización de esa agua sea para el consumo de agua potable. Hay que revisar todas las represas y presas que hay, algunas clandestinas, para decirlo bien claro, en todo el tramo del río Santa Lucía. Todo eso hay que meterle mano y creo que también eso está faltando, un poco la solución es a largo plazo. En este contexto de sequía, perdón, Maggie, ¿hay agua que quedó, digamos, distribuida por otros lados, otras represas, por ejemplo, para el riego de campos? ¿Qué análisis tienen ustedes de esa situación? Sí, nosotros venimos denunciando estas situaciones desde hace por lo menos 20 años. Yo no estoy hace 20 años en el sindicato en FOSE, pero sí sé de la historia de nuestro sindicato que venimos denunciando esto hace muchísimo tiempo. Las primeras discusiones que tuvimos con el sistema político fue durante la ley de riego y la juntada de firmas para
para derogarla. En ese momento el análisis que hacíamos era que las autoridades que tenían que fiscalizar todas esas represas no contaban con personal prácticamente para hacerlo y no se fiscalizaban. Hoy en día la situación empeoró y las represas aumentaron. Entonces, tiene que haber una política de Estado, no de gobierno, sino de Estado, con respecto al agua, que tiene que incluir todos estos temas. La producción, tampoco culpamos a los pequeños productores o a quienes necesitan el agua también para producir y es su medio de vida, no es ese el planteo. Pero sí tiene que haber una regulación, porque si no episodios como este pueden volver a repetirse en el tiempo o agravarse incluso. Carlos, ¿qué pasa? Hablábamos de la obra del río San José, que es una medida alternativa y de emergencia que se encontró. ¿Hay otra opción, otra variable que se puede utilizar? ¿Traer agua, desviar aguas de otro lugar hacia la zona más al sur para que pueda llegar a Paso Severino? ¿Hay alguna opción? ¿El sindicato la maneja, la planteó como una posibilidad? Sí, opciones puede haber de cualquier fuente, no cualquier fuente obviamente, pero de alguna fuente de agua. Incluso el río San José en un momento no era la más apta para que llegara, hubo que esperar. Exactamente, sí. Lo que pasa con todo lo que es referido al agua potable y a su distribución, es muy difícil la improvisación. ¿Por qué? Porque el agua no funciona como nosotros queremos. El agua tiene su ciclo y hay que hacer determinados análisis. La mayoría de esos análisis se tiene que hacer en un tiempo sostenido, no es de un día para el otro. Y eso es lo que ha faltado. Hoy en día, en una situación de emergencia, vos podés traer agua de prácticamente cualquier lugar si tenés la infraestructura y la logística, ¿no? Pero siempre va a llevar su tiempo. Recién hablábamos de la obra en el río San José, que puede demorar entre un mes y dos, depende de las versiones. Traer agua de un lugar más lejano llevaría más tiempo porque hay que construir la tubería, hay que hacer las pruebas necesarias y ver si después esa agua es apta y la solución. Lo que nosotros estamos diciendo es que ahora, con agua no potable siendo distribuida por las tuberías, tiene que haber acciones de parte del gobierno de asegurar por lo menos esos 2 litros diarios a la población de la forma que sea. Ahora, hablabas de las tuberías. ¿Qué pasa con esta realidad que estamos viviendo? Cortes programados que se están analizando, la disminución de la presión, la calidad del agua con niveles de salinidad muy altos para los parámetros que estamos acostumbrados. ¿Cuánto tenía? ¿30, 10? ¿Cuánto tenía antes el agua que llegaba a nuestros hogares? Sí, depende. Siempre salían por debajo de la norma, que era 200 de sodio, pero muy por debajo. Por lo general, menos de 100 seguro. Seguro. OCE manejaba, por lo general manejaba las normas a la baja. Nunca estábamos cerca del... Ahora estamos a los 500 aproximadamente. De sodio, sí. ¿En qué medida puede afectar el día después todo esto? Las tuberías, los caños, el saneamiento en general. ¿Va a estar apto para el normal funcionamiento, suponiendo que esto se va a ir normalizando más sobre fin de año? Sí, eso habrá que analizarlo. Puede haber consecuencias tanto en las tuberías como en los sistemas de saneamiento o en las propias tuberías internas de las viviendas. Esperemos que sea... Cuanto más demore esta situación, más probable es que haya esas secuelas. No lo hemos analizado o no tenemos los datos fidedigno como para poder decir qué es lo que puede pasar, pero sí que puede tener consecuencias y va a requerir inversión tanto en obras como en personal para poder subsanarlo. A ver, con inversión y con personal nosotros entendemos que todo es posible de solucionar, salvo la falta de agua, que bueno, ahora estamos esperando la lluvia. Pero el resto es posible solucionarlo. La OCE viene perdiendo su capacidad porque cada vez tenemos menos funcionarios y han recortado las inversiones. Eso es algo que también le hemos criticado y le hemos dicho a las autoridades. Ustedes en pleno déficit hídrico nos vienen recortando el presupuesto para inversiones en el organismo y nos vienen recortando los cargos y el personal. Eso es algo que ahora hay que volver a remontar para tener una empresa que pueda hacer frente a estas situaciones. ¿Se avanzó en algo digamos, en la aceleración de las roturas, de la reparación de roturas que
bueno, es conocido que el 50% del agua se pierde justamente por ineficiencias del sistema. Desde FOSE se denunciaba que eso con poco personal no se podía hacer, pero las autoridades hicieron un compromiso, bueno, de poner un énfasis ahí. ¿Se está avanzando en eso? Se avanzó en la reparación de las roturas. Ahí hay que hacer una gran mención a nuestros compañeros y compañeras, más que nada del área operativa, de las cuadrillas de Montevideo, del área metropolitana, que han asumido un compromiso. Están trabajando muy por encima de lo normal para lograr sanear un poco el sistema. Eso como medida de emergencia ha funcionado y lo reconocemos más que nada el trabajo de nuestros compañeros en ese sentido, pero también se necesita una inversión a largo plazo para que esas tuberías se mantengan en condiciones. Para comentar nomás, en los planes de OCE, por lo menos hasta hace un par de años, se manejaba sustituir el 1% de las tuberías, del total de las tuberías anualmente. Eso representa que cada 100 años recién se sustituirían todas las tuberías y nunca se ha llegado al 1%. Entonces, para tener las tuberías en condiciones, que eso disminuye las roturas, entre otras cosas, mejora el servicio, se necesita una gran inversión, que es lo que está faltando. Pero como medida de emergencia sí ha funcionado ese compromiso que hemos asumido también como funcionarios. Y la otra cuestión es, ustedes se negaban a hacer cortes como se había propuesto para, bueno, justamente evitar pérdidas innecesarias de personas que estuvieran haciendo un mal uso del agua o colgados. ¿Cómo viene ese trabajo? ¿Se viene haciendo, no? Recuerdo que hace algunas semanas, cuando empezó todo esto, ¿no? Estaba la gente que trabaja en los lavaderos, que uno puede ver que siguen trabajando también, y bueno, es difícil porque es el medio de vida de esa gente. ¿Cómo se viene trabajando en ese sentido? Sí, cuando surgió el tema de las inspecciones, de las multas y de los cortes, desde el sindicato lo que le reclamamos antes de llegar a ese extremo era informar mejor. Es lo que comentamos hace un momento. Cuando empezó todo esto de la fiscalización del uso del agua, por lo menos de parte de las autoridades, no había una información clara de que estábamos en una emergencia hídrica, como sigue a partir de hace un par de semanas que el gobierno decretó la emergencia. No estábamos en emergencia hídrica oficialmente, la población yo creo que no tenía la real dimensión de lo que estaba pasando. Entonces era difícil pedirle a alguien que, por ejemplo, vive de lavar autos que no lo haga más. Además, si se le pide ese esfuerzo a esos trabajadores y trabajadoras, se le tiene que dar una alternativa también. Que todo eso es lo que nosotros denunciamos, que faltaba ese marco. Pero ahora, para poder tomar esas ¿cómo está decisiones. funcionando eso? ¿Ustedes van y les intimidan a la gente? ¿Cómo funciona? Sí, creo que se están haciendo inspecciones, pero cortes no ha habido muchos. No ha habido muchos porque además cortar el agua en estos momentos sería agudizar el problema y no una solución. Carlos, la última de mi parte. Sí. Esta semana entonces se terminaría en las reservas de Paso Severino. El agua, como decíamos hoy más temprano, digo para tomar un poco de dimensión de a lo que nos vamos a enfrentar. El agua a partir de los próximos días seguramente ya no sea apta para el uso humano. Exactamente. Ya no lo viene siendo de parte de FOSE. ¿Sería agua prácticamente desde el Río de la Plata únicamente? Sí, si las reservas de Paso Severino se terminan de agotar, se termina también lo que queda en el cauce del río y esta hora del arroyo de San José se demora más de una semana, porque en realidad es lo que estamos evaluando que puede quedar una semana o menos de esa reserva. El agua ya, nosotros entendemos que ahí el gobierno va a tener que admitir que el agua no es potable y va a tener que tomar otra serie de medidas. ¿Ahí que hablamos? ¿Cortes programados? ¿Baja de tensión? Puede ser, sí. Bueno, lo que pasa es que el propio directorio dijo que era imposible cortar el agua corriente que llega a nuestra casa por un tema de baño, cisterna, lavado de... No queremos llegar a eso. O sea, es preferible que se distribuya agua no potable, pero tiene que saber la gente. Agua corriente. Es exactamente como un compañero decía el otro día, retrocedimos cerca de 100 años y el agua ya no es potable, es agua corriente, más que nada para evitar males mayores como el cólera. Pero sí, es como tú decís, el agua ya no hay manera de justificar que pueda ser potable. Carlos, muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes.